Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepec. Este día continuaremos con el tema Estilística Oral, Voz, Respiración y Dicción del grado noveno de la clase español correspondiente al 8 de septiembre de 2020. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro sigue siendo que demuestran habilidad lectora en diferentes tipos de texto utilizando correctamente la voz, respiración y dicción. Contenido, estilística oral, voz, respiración y dicción. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Hablábamos de que la emisión humana de la voz está constituida esencialmente por pulmones, glotis, la cavidad bucal y las fosas nasales. Hablábamos de que los pulmones actúan a manera de fuelles y que los fuelles son instrumentos que sirven para impulsar el aire. También decíamos que la glotis es también llamado vibrador y que las fosas nasales y la cavidad bucal son los resonadores o los amplificadores. Demos inicio con los pulmones o fuelles. Cuando hablamos de los fuelles o los pulmones o del sistema fuelle pulmonar, estamos hablando de que dentro de la caja torácica se encuentran los pulmones colocados entre las clavículas por la parte superior y el diafragma por la parte inferior. En la clase anterior vimos una imagen en la que estaban especificadas todas estas partes. Hay unos músculos que hacen que las costillas se eleven y se ensanchen cuando efectuamos la inspiración, es decir, cuando tomamos aire, mientras que cuando se expira o cuando se saca el aire, las costillas descienden y se contraen, elevándose el diafragma y saliendo el aire, de tal manera que solamente durante la expiración es cuando se emite el sonido que representa la palabra a través de la voz. En palabras entendibles, significa que solo podemos producir el sonido de la voz y de las palabras cuando sacamos aire, no cuando metemos aire en nuestros pulmones. Cuando se habla en público, por ejemplo, es preciso poder inspirar o tomar el aire muy rápidamente y sin hacer mucho ruido y ser capaz de expirarlo o de sacarlo durante 20 segundos o más, mientras estamos hablando. Es muy importante entonces aprender a respirar cuando estamos hablando, porque esto es lo que va a hacer que nuestra voz se escuche de manera clara. Ahora veamos el vibrador. Cuando hablamos del vibrador, estamos hablando de que el aire comprimido de los pulmones recorre ese aire del que ya hablamos, que entra a nuestros pulmones, luego hace un recorrido de los pulmones, recorre la tráquea, pasa a la laringe, que es una especie de caja situada en la parte superior de la primera, es decir, de la tráquea, y forma un conjunto de cartílagos entre sí. Está formada por un conjunto de cartílagos entre sí, de modo que pueden moverse así como movemos las articulaciones de los huesos del brazo. De igual manera también se pueden mover este conjunto de cartílagos. En el interior de la laringe extendida entre estos cartílagos se encuentran las cuerdas vocales y aquí es donde tiene origen la fonación, pero la fonación no tiene origen simplemente por tener las cuerdas vocales, sino que tienen que estar todos estos elementos de los que estamos hablando, la tráquea, la laringe, estos cartílagos que son la tiroides, el cricoides. Estos, aparte de ser cartílagos, también son productores de hormonas que hacen que nosotros podamos sintetizar muchas de estas hormonas que nos sirven a nuestro cuerpo para que funcione de manera correcta. Aparte, por supuesto, de en su conjunto hacer que se produzca la voz. No, es decir entonces que las cuerdas vocales no son las únicas que son las responsables de emitir la voz. Tenemos que tener todos estos elementos de los que estamos hablando, los cartílagos, la tráquea, la laringe, la faringe, en buenas condiciones para que se emita la voz. En la emisión de la voz o fonación, la glotis, que es un elemento, una parte que está cerca de nuestra tráquea, se abre y se cierra periódicamente con gran rapidez bajo la acción
antagonista de los músculos que la cierran y de la presión del aire aspirado que la obliga a abrirse. Es decir, ese jueguito de abrir y cerrar la glotis es la que siempre está ahí presente cuando nosotros estamos hablando. Los pequeños chorros de aire canalizados producen vibraciones sonoras. Cuando más rápidamente vibren las cuerdas del sonido, será más agudo, y cuanto más fuerte vibren, será más intenso. Por ejemplo, cuando elevamos la voz, cuando gritamos, es en ese momento donde podemos hablar de estas vibraciones. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los resonadores o amplificadores que son parte de la cavidad bucal y las fosas nasales. Las cuerdas vocales por sí solas ya hemos hablado de que no emiten ningún sonido, por lo que necesitan cavidades de resonancia de igual manera que los instrumentos de cuerda requieren su correspondiente caja. Una guitarra, por ejemplo, ¿verdad? No son simplemente que existan las cuerdas lo que hace que la guitarra suene bien, sino todo en su conjunto. La caja de madera, por ejemplo, de la guitarra es lo que hace que se escuche el sonido, que se emita. Este sonido muy débil, apenas perceptible, producido en la laringe por las cuerdas vocales, tiene que pasar por unas cámaras de aire situadas en la garganta y que actúan a manera de resonadores. Esas cavidades de resonancia son las siguientes: la parte superior de la laringe, la garganta o faringe, la boca y las fosas nasales. Estos dichos resonadores, por una parte, amplifican el sonido y por otra parte, modifican el timbre, haciéndolo más rico o melodioso, o chillón o semejante a un aullido, según como nosotros modulemos la voz. En cada uno de estos resonadores, ciertos sonidos que acompañan al fundamental producen los armónicos, surgiendo de la interacción de estos los diferentes timbres de las vocales. Es así como, por ejemplo, A, E, I, O, U. Esas modulaciones que nosotros hacemos con las vocales. Ahora, esta clase la dejaremos hasta acá y la vamos a continuar el día de mañana. Vamos a repasar un poco de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que el sistema fuelle-pulmonar está conformado por los pulmones, que actúan como un depósito de aire, que participan en el proceso de la respiración, que tiene dos etapas. Los procesos de la respiración son la inspiración, cuando tomamos el aire, y la expiración, cuando lo sacamos. También que el aire comprimido de los pulmones recorre la tráquea, pasa a la laringe, y que es una especie de caja situada en la parte superior de la laringe, que forma un conjunto de cartílagos ligados entre sí, y en el interior de la laringe, encendida entre los cartílagos, se encuentran las cuerdas vocales, que es aquí donde tiene origen la fonación. También hemos hablado de que estas cavidades de resonancia son la parte superior de la laringe, la garganta, la faringe, la boca y las fosas nasales. Esos instrumentos son resonadores y también amplifican el sonido y lo modifican. Esto es lo de esta clase. Ahora verifiquemos que hemos aprendido. Van a practicar los siguientes ejercicios de vocalización. Si recuerdan, en la clase anterior vimos ejercicios de respiración. En esta clase vamos a practicar ejercicios de vocalización. Van a pronunciar cada una de las sílabas con una sola emisión de aire. Es decir, no van a respirar entre cada uno, sino que con una sola emisión de aire van a repetir todas estas sílabas así como están ahí. Si ustedes no lo ven espacio, no ven comas, no ven puntos, sino que de corrido. De esa manera ustedes van a tratar de reproducir el sonido de estas sílabas en una sola emisión de aire. Y esto, por supuesto, les servirá a vocalizar. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Gracias por la atención debida. Gracias también a sus padres por la ayuda desde casa. Hasta la próxima.